Tenemos que preparar a la iglesia para la apostasía, para la persecución, para los tiempos difíciles que ya los registra en Efesios, que son días malos. Y estos días malos llevan ya 2000 años, no han mejorado. Pero dentro de eso tenemos que sembrar esperanza, porque después tenemos una sociedad justa, hay un milenio, hay boda del Cordero, está el arrebatamiento, hay una serie de sucesos que nos garantiza que el plan de Dios es soberano y se va a cumplir, y después de todo el dolor vendrá la gloria de Dios. Apocalipsis termina así: ven pronto, Señor Jesús. Y todo el que oiga diga ven, ¿cierto? Esperamos la parusía, la segunda venida de Cristo, el retorno. Y para eso tenemos que sembrar esperanza también, para que la gente siga viviendo. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Lo he leído en documentos y lo vi en la práctica, cómo la OEA le da mucha importancia a todo lo que son los movimientos contemporáneos, feministas, animalistas, veganos, cambio climático, LGTB, en fin, y quieren cambiar la estructura de la sociedad y quieren obligar, eso es lo peor, porque los países adhieren a estas instancias y se comprometen a cumplir las decisiones que tienen en varios de los aspectos. Entonces, en vez de progresar, como le llaman el progresismo, se está regresando a una sociedad precristiana, greco-romana. Usted ve que los valores, los principios, por ejemplo, en todo el área sexual, se practicaban en Roma y en la cultura griega. No es ninguna novedad en la antigüedad. Y hoy día se quiere universalizar, normalizar todo aquello. Y los epicúreos y los estoicos que debatía Pablo en la plaza de Atenas, que después fue llevado al Areópago, los epicúreos eran la búsqueda del placer, la felicidad. Tanto se insiste en obtener la felicidad. La sociedad ideal que tiene el mundo contemporáneo es la sociedad del bienestar, como le llaman a los países europeos desarrollados, que está muy bien tener salud para todos, que nadie pase hambre, etcétera. Todo ese tipo de cosas son aspirables, son buenas. Pero lo que no es que volvamos al epicureísmo ante el cual el propio San Pablo, que está en la Escritura, debatía con ellos. Y los estoicos, que son los indiferentes. El estoico es el que no le interesa a la sociedad, encuentra que todo está mal y se forma un concepto nihilista, caótico, etcétera, nadaísta, que no aporta tampoco a la sociedad. Entonces, en ese sentido, estamos volviendo a los conceptos valóricos y filosóficos que tenía la sociedad antes de que irrumpiera el cristianismo, precristiana. Por eso yo pienso en la necesidad de un seminario teológico eclesiástico que esté orientado a la iglesia, lo que todo cristiano debe saber en profundidad. Si no, la apostasía va a arrasar con las 3/4 partes de nuestra congregación, si no hay profundidad en la palabra. Lo único que nos va a sostener son como las raíces profundas de un árbol que se sumergen en la tierra para afirmarse en Cristo, la roca, en la palabra. Y la venida del Señor no vendrá si no viene antes la apostasía. Es uno de los elementos, ¿no? Bueno, vamos a la parte final. La mantención de la fidelidad de la palabra, nos faltó esta lámina, ¿no? Que es la parte de Apocalipsis en el último capítulo, los últimos versos.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, Dios quitará su parte del libro de la vida de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahí quedó sellada la escritura, y con esto también se distinguen las sectas que agregan a la palabra de Dios otras teorías y otras visiones, como si a Jesús le hubiese faltado decir algo. Entonces, todas las sectas falsas tienen un pseudo líder y un libro que ha escrito donde tiene unas doctrinas, a veces citando textos bíblicos, pero reñidas y contrarias al Evangelio, a la sana doctrina. Eso ya lo vimos, la ascensión. Pero este es el retorno. La última, lo que le dice el ángel: Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el Monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y todos estos perseveraron unánime en oración y ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Ahí nos da la pauta, ¿cierto?, de la cantidad de personas. Y en un solo día, el día de Pentecostés, pasaron a ser 3.120. Y al poco, en el segundo discurso, fueron 5.000. Así que pasaron a ser 8.120 registrados. Y entonces, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros. Y tenía parte en este ministerio. Con el salario de iniquidad, adquiriendo un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Bueno, campo de sangre, y lo importante que está abajo: tome otro su oficio, su ministerio. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando del bautismo de Juan, hasta entre nosotros, unos hasta el día de la ascensión, que ha sido testigo de todos estos hechos y años, que sea entonces hecho. Y así fue como nombraron entonces a el nuevo reemplazante, ¿no? Y le echaron suerte, y su suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. Bueno, lo primero que queríamos también reforzar es que para el avivamiento se requiere fe. Aparte de los ingredientes que estamos hablando, que ya son las manifestaciones, pero sin fe no hay posibilidad. Y entonces, cuando oramos, tenemos que orar con fe. Si nos proponemos orar por avivamiento en nuestra vida, familia, congregación o congregaciones, denominación, como sea la realidad de cada cual, entonces hay que tener fe. Jeremías nos advierte: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me recuerdo tan bien la primera vez que vi estas palabras en la sierra. Penetraron en mi corazón, se grabaron para siempre. Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por supuesto, si era un ignorante de la palabra. Oh Señor, dice más adelante, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces ahí tenemos que conciliar la fe, que es la certeza de lo que se espera, con que para Dios no hay cosa difícil. Y Él puede obrar
si nosotros clamamos con fervor, reiterando, y si estamos orando por el Espíritu, en el Espíritu, y estamos también pidiendo cosas que puedan edificar nuestra vida espiritual o nuestro entorno, nuestro ministerio. El Dios que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos, Dios grande, poderoso. El mismo capítulo de Jeremías dice: he aquí yo soy el Señor Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Es interesante que unos versos, en el verso 17, dice: no hay nada que sea difícil para ti. Es Jeremías que está reconociendo el todo poder de Dios. Y poquito más adelante, en el 27 del capítulo 32 del mismo capítulo, es Dios que está cavilando, conversando con Jeremías, y se pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Como para reiterar eso. Cuando Abraham recibe a los visitantes celestiales que le anuncian que tendrá un hijo después de todo el año, los años que llevaban de esterilidad de Sara, siendo ya viejo y pasada la edad de la fertilidad, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y esta revelación ya tiene 3.400 años que ocurrió ese episodio. Lo ratificó el ángel Gabriel a la Virgen María cuando no había conocido varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Estaba de novia con José. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque nada hay imposible para Dios. También nos está hablando del todo poder de Dios. Acompañado de la fe que mueve montañas, podemos lograr un avivamiento en nuestra vida, en nuestras ciudades, que sería de mucha bendición y de mucha necesidad. Se lo prometió Jesús cuando sus apóstoles preguntaron por qué no habían podido echar fuera a un endemoniado, a un demonio, de un endemoniado. Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Por qué digo esto? Porque como pastor me ha costado, como a uno de ustedes también, más de una vez, dolores y lágrimas y mucho clamor para pedir a Dios, por ejemplo, que libre de las adicciones, de cualquier tipo de adicción. Y vemos gente que no ha logrado superar esa situación. Y estas palabras nos animan, son cosas difíciles. Los médicos sentencian que no es posible. Y nosotros decimos: en Cristo es posible la sanidad y romper esa atadura del diablo que destruye familias, personas, hogares. Por eso que la fe es fundamental, acompañarla con la proclamación y creencia en el corazón de que Dios es todopoderoso. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte: pásate de aquí a allá, y nada os será imposible. Entonces, la palabra central en todo nuestro quehacer nos reitera que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso que encuentro que, y espero que haya sido útil para cada uno de ustedes, todo este tránsito por el Antiguo Testamento, porque esas están escritas para nuestra enseñanza, para darnos nuevo vigor a nuestras creencias, para ampliarlas, para apropiarnos de la fe y clamar por un avivamiento, porque vimos el primer día ese mapeo de la necesidad que existe. Yo creo que es bastante común esa convicción que necesitamos, la Iglesia Cristiana Evangélica de Chile y de Latinoamérica, un avivamiento en cada lugar. Que Dios así lo permita y que estos seminarios contribuyan para que con la paciencia, que mucha hay que tener, y la consolación, veíamos que
500 años, demoró más de 500 años la promesa de la tierra prometida. Y la consolación de la Escritura, tengamos esperanza. Tenemos que ser luz del mundo. Cuando yo le dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Mire la responsabilidad que tenemos. Si desobedecemos, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Había en mi interior un fuego ardiente, dice el profeta, que no pude resistir. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, le dice Dios al profeta. Vosotros habéis hablado así, diciendo nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Y esta sentencia divina debiera ser suficiente para que nuestras estrategias evangelísticas sean de bendición a la audiencia pecadora y que tengamos amor hacia el pecador. No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y esto sería lo que recogí de Charles Finney. Hay un libro muy delgadito que se llama Principios de Avivamiento, de Charles Finney. Para los que no conocen a Charles Finney, ya lo dije antes, era un joven que estudió leyes y después estudió idiomas también, estudió griego, latín, hebreo. Y de ahí, a través del estudio de las leyes y por leer la Constitución Política de Estados Unidos, él lo testifica y dice que por tener muchas citas del Antiguo Testamento y de la Biblia, la Declaración de Estados Unidos de 1796 creo que fue, antes de la Revolución Francesa, tenía muchas citas bíblicas. Y él, como era estudioso de leyes, al estudiar la Constitución, se le despertó el apetito y se compró una Biblia. En Estados Unidos, era oriundo de allá, ¿no? Y bueno, después, como dije, fue un apóstol del avivamiento, cosas muy bonitas. Es un libro muy pequeño que está en internet. Y nosotros como congregación hemos usado mucho que es el capítulo 3. A toda persona que se prepara para dar testimonio en un ministerio de encuentro de varones, de encuentro de mujeres, de encuentro de niños, de encuentro de jóvenes, de encuentro matrimonial, se acompaña las verdades bíblicas sobre estos temas, pero también se acompaña con el testimonio de cómo el Señor ha restaurado hogares, en fin, y ha bendecido a mujeres, jóvenes, niños. Y a todos les hacíamos leer en su etapa de preparación del testimonio para compartirlo en el ministerio, que son ministerios que duran normalmente un día, algunos 2, le dábamos este capítulo 3 de Charles Finney, que si le interesa a alguien se lo puedo mandar. Y habla del barbecho. El barbecho es un terreno que ha sido arado, pero que se deja sin sembrar. Se cosechó el trigo, por ejemplo, se deja descansar un año, pero se deja arado, no dejan las pajas de trigo ahí, sino que se saca, se ara, pero en el transcurso del año se endurece. Y antes de volver a sembrar, tiene que volver a roturar el barbecho, significa arar nuevamente la tierra para revolverla completamente y dejarla sin pelotones, sin brumos, para que así se pueda sembrar la semilla y no toparse con dureza, sino que con una tierra donde la raíz o los brotecitos pequeños bajo tierra puedan ir desplazándose y formar
el fruto que se esté haciendo, la hortaliza que se esté sembrando, etcétera, ¿no? Entonces, agrega Finney, si se quiere roturar el barbecho del corazón, hay que empezar examinando el corazón y notando el estado de la mente, ver dónde estamos, analizar dónde nos encontramos. Muchos nunca parecen pensar en esto, no prestan atención a su propio corazón y nunca saben si están prosperando religiosamente o no. A veces hay estancamiento. Hay cristianos que pueden tener 30 años, 40 años, 5 años, 10 años. Se les fue el primer amor y ya van caminando. De repente tienen hastío de ese pan tan liviano como los israelitas en el desierto con el maná. Y ya le hacen rutinario los cultos, etc. Y no saben si están realmente progresando. Es bueno entonces el análisis. Si hay que crecer y desarrollarse en la vida espiritual, en la relación con el Señor. Hay que profundizar esa relación. Hoy día no pasa nada que uno ande caminando por la calle conversando con el Señor, porque anda mucha gente conversando o escuchando música con los audífonos y hablando en voz alta. Te lo puedes ver ahí en todas partes. Cada uno ensimismado en lo suyo. Ver si están ganando terreno o yendo hacia atrás. Si son fructíferos o son un yermo helado, congelado. Examinad a conciencia el estado de vuestro corazón y ver dónde se hallan. Si están andando con Dios cada día o si lo están haciendo con el diablo. Mire qué fuerte, ¿eh? Le está hablando a los cristianos. Un autoexamen consiste en contemplar nuestra vida, nuestras acciones, buscar en el pasado y ver cuál es vuestro verdadero carácter. Muchas veces nuestro carácter es fruto de nuestro pasado. O sea, analizarlo, analizar si hay resentimientos, perdonar. Hay mucho resentimiento de edades infantiles, juveniles. Se producen muchos dolores en esos tiempos por los errores que todos cometemos en esas edades. Entonces, analizarlo. El autoexamen, entonces, buscar en el pasado y ver cuál es nuestro verdadero carácter. Regresad a vuestra historia pasada. Considerad vuestros pecados uno a uno. No simplemente, sino considerarlo uno a uno. Si es necesario, tomad un lápiz y un cuaderno y anotadlos allí. Y agrega anotarlo como cuenta un almacenero, un dueño de almacén, al final del día las monedas de lo que ha recibido, ¿no? Y después dice, repáselo nuevamente por si se le queda alguno. No solamente la confesión general que hacemos cuando nos convertimos al Señor, que Jesucristo nos limpia de todo pecado, sino que este es un ejercicio para limpiar asperezas del corazón, carácter, conducta, que agrega bendición al pueblo cristiano, ¿no? Y quiero terminar con Habacuc, ya que lo iniciamos. Él fue el que, yo diría, masificó en la cristiandad este concepto. El capítulo 1 parte con la oración. En el 2 Dios le manifiesta lo que va a hacer. Y en el 3 está la oración de Habacuc, al final, que es muy hermosa. Esa oración es para analizarla completa. Pero ahí le dice, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. A la voz de Dios temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, mire qué importante, estar quieto en el día de la angustia, no desesperarse, no tomar decisiones apresuradas, locas.
orar al Señor, pedir dirección. Si alguien está escuchando y está en angustia, considere esta palabra. Y cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas de los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas, y en mis alturas me hace andar. Aviva, Señora, la obra en medio de los tiempos. Clamamos, Dios nuestro, para que todo lo compartido, sembrado, haya buena cabida en los corazones. Y bendice, Señor, a los pastores, a cada uno que ha participado, a cada auditor, a cada miembro de iglesia, a cada cual que está involucrado en los ministerios. Que estas palabras que brotan de las Sagradas Escrituras alimenten, edifiquen y fortalezcan su vida. En el nombre de Jesús, el Cristo, te lo pido, Señor. Amén. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.